Hola, buenas noches, ¿cómo están? Hoy es nuestra última sesión síncrona de este módulo 3 y va a estar muy padre porque los que ya tuvieron la oportunidad de ver en la plataforma lo que se va a trabajar esta semana, se van a dar ustedes cuenta que es lo que trabajamos desde la semana 1 hasta esta semana, pero sobre todo ustedes se van a dar cuenta de cómo vamos a avanzar del conocimiento empírico al conocimiento científico en su proyecto integrador. Ahorita mismo, nada más vamos a dar un minutito más para que se acaben de conectar sus compañeros y sus compañeras. Para trabajar. ¿Les ha gustado, yo les pregunto, les ha gustado trabajar conmigo en este módulo 3 o se les ha hecho pesado? Es un poquito a veces complicado porque trato de poner mucha atención en lo que entregan en las actividades porque a final de cuentas lo que más me interesa y lo que más me importa es que aprendan y trato de llevar esa misma lógica dentro del planteamiento de mis sesiones porque considero yo que con las clases, así como las preparo, en donde les platico de los temas, en donde estudiamos el contenido temático, más allá de lo que deben de hacer, a ustedes les va a ayudar mucho. Con este módulo, ustedes cuando lleguen al módulo 4 se van a dar cuenta cómo todo el conocimiento, cómo todo el aprendizaje desde la primaria, secundaria, preparatoria, universidad, es un continuo, es como cuando ustedes hacen un currículum para pedir un trabajo. ¿Qué es un currículum? Un currículum, ustedes cada vez que lo van, cada vez, gracias Diana, cada vez que ustedes van digamos, completando un currículum, significa que tienen más experiencia. En algún momento ustedes pondrán que ya tienen su bachillerato concluido, que tienen su licenciatura, que hablan a lo mejor otro idioma, el dominio de algún otro idioma, inglés, francés, el que sea. Pero a final de cuentas, un currículum es como un progreso, un avance, y justamente esa es la parte educativa, un avance, un progreso. Ahorita ustedes se van a dar cuenta, y tal vez no ahorita, en el módulo 4 y en el módulo 5, como todo es una base. Ustedes vienen del módulo 2 que se llama de la información al conocimiento. Ustedes en el módulo 2 debieron haber aprendido que la información como tal no sirve de nada. Sirve la información cuando se le da un tratamiento, cuando se vuelve crítica, entonces se vuelve conocimiento, y el conocimiento es lo que nos va ayudando a defendernos en la vida, a establecer posturas, a encontrar mejores trabajos, a establecer mejores relaciones laborales, todo eso. Entonces, a final de cuentas, lo que van a ver en este módulo, van a retomar cosas importantes para el módulo 4, van a retomar cosas para el módulo 5 y así hasta la conclusión de su bachillerato. No crean que las materias son al azar. Por eso, cuando se imparte el módulo propedéutico, se les hace mucho hincapié en que vean, en que lean y comprendan el mapa curricular, los 5 campos disciplinares que establece Prepa en Línea, para que ustedes de cada uno vayan retomando lo más importante y a final de cuentas logren un aprendizaje. En este caso en particular, como estamos en el nivel medio superior, que es sistema de bachillerato preparatoria, lo más importante es que ustedes adquieran conocimientos de cultura general, lo que es el método científico, lo que es el conocimiento científico, el conocimiento empírico, la cuestión de las tecnologías, la literatura que van a ver en el otro módulo. Es importante, pero obviamente porque cualquier trabajo les pide como base conocimientos de cultura general. Obviamente cuando ustedes lleguen a un nivel universitario de licenciatura, vean ustedes que algunas cosas de la licenciatura, como ya son más especializadas a cierta área, pues ustedes van a tener que poner esos conocimientos en práctica porque va a ser parte de su desarrollo profesional. Pero en este momento lo más importante es que ustedes adquieran los conocimientos de cultura general más importantes y sobre todo los más básicos, como es el conocimiento científico, el conocimiento empírico, la metodología de la investigación que la van a implementar en el módulo 5. Y si ustedes aprenden bien las bases con las características de la ciencia en este módulo, el módulo 5, no es que se les vaya a hacer más fácil, pero se la van a llevar más ligero porque ahí ustedes tendrán la oportunidad de comprobar
cómo el conocimiento se compagina. A veces pensamos que es puro choro y que no es cierto, que tenemos que ir retomando cosas de aquí, cosas de acá e ir salvando la vida como podamos, pero no. Es como cuando empezamos a hacer ejercicio. A veces no podemos hacer con salto o de alto impacto. Entonces empezamos poco a poquito, vamos retomando todo tipo de, a lo mejor ya ejercicios atléticos, luego ya agarramos un poquito de ejercicio aeróbico para empezar a acostumbrar al corazón al alto rendimiento y en fin, así hasta que llegue una integración de todo su cuerpo y puedan ustedes aventarse una hora de ejercicio de alto rendimiento con el objetivo de la quema de calorías, de tener a lo mejor una mejor forma en el cuerpo, en fin, todo eso. Eso pasa en todas las áreas y obviamente pues en la parte educativa. Entonces, esta es nuestra semana 4, esta es nuestra última semana, es nuestra semana de integración y se llama así porque como se los he reiterado en estos pequeños minutos que hemos estado platicando, en esta semana vamos a integrar todo, vamos a tomar lo de la semana 1, semana 2, semana 3 y lo vamos a conjuntar en la semana 4. Si ustedes son observadores y ponen mucha atención en el proyecto integrador y en el foro de integración, van a trabajar desde lo más básico que es conocimiento empírico hasta el llegar a poco en cada participación al conocimiento científico. Acuérdense que las bases del conocimiento es la metodología de la investigación. Todo el conocimiento que es validado es porque lleva un proceso metodológico de investigación, no solamente en las cuestiones naturales o en las ciencias duras, en la cuestión meramente científica, también existe en la parte social. Por eso hay esa parte, esa área que se llama ciencias sociales. Obviamente ahí es un poquito más complicado porque el objeto de estudio y aparte el sujeto que estudia, pues somos los seres humanos, somos la sociedad, seres de sociedad. Es un poquito ahí el enfoque, es un poco más subjetivo, no es objetivo, es un punto de vista hasta cierto punto personal, pero no dejan de ser ciencias. Esa era la pregunta de una de las actividades de la semana pasada. ¿Qué tienen en común todas las ciencias? Pues que todas utilizan el método científico y tienen diferentes objetivos de estudio, tienen diferentes propósitos, pero todas utilizan eh, todas aplican el método científico, ciencias sociales, ciencias exactas. Entonces, en esta semana vamos a ver poco a poco cómo se va a integrar todo el conocimiento y vamos a ir, si ustedes lo quieren así, resolviendo el proyecto integrador. Se los voy a ir platicando, se los voy a ir explicando con ejemplos, como siempre, para que cuando lo hagan les sea más fácil. Entonces, ahora mismo les voy a compartir la pantalla para que podamos ir avanzando con nuestra actividad. Miren ustedes, aquí estamos otra vez. Estamos en nuestra semana 4, semana de integración. Ahora sí que vamos a hacer en este proyecto integrador, ustedes van a hacer el vaciado de todo lo que aprendieron y de todo lo que conocieron en este mes de trabajo. Nuestro módulo se llamó, o todavía se llama porque todavía no acaba, el lenguaje en la relación del hombre con el mundo. Ya vimos desde la primera semana cómo es que desde distintos enfoques, desde distintas perspectivas, las personas convivimos y nos relacionamos en la parte social, en la parte cultural, en la parte académica, en la parte política, en la parte económica. Y entonces, esta es nuestra semana de integración. Entonces, ya saben ustedes que tenemos un proyecto final, nuestro proyecto integrador. Vamos a hacer un solo trabajo donde vamos a conjuntar el trabajo, los aprendizajes, los conocimientos de las 3 semanas anteriores. Es un trabajo muy sencillo, de hecho es más sencillo que algunas de las actividades integradoras que hicieron durante el módulo. Nuestra actividad, nuestro proyecto se llama Una visión más completa de la realidad. Y la problemática social que vamos a trabajar es la violencia. La semana pasada ustedes ya tuvieron la oportunidad de trabajar con el sexting, que es una forma de acoso sexual de forma cibernética. Es parecida a la actividad, solamente que ahora nos la presenta al revés. Ustedes ahí les dio la lectura con la situación que pasaba con los dos personajes, las amistades,
pero ahora ustedes no lo van a desarrollar, sí, bueno, van a desarrollar como la parte crítica, qué es lo que pasa con el tema de la violencia. La violencia es un concepto multidisciplinario, porque desde diferentes enfoques se puede ver. Aquí lo vamos a ver en esta ocasión desde la parte histórica, desde la parte biológica, porque una de las, bueno, van a ser dos lecturas, pero bueno, para no perderme y no perderlos, vamos por partes. Vamos a trabajar sobre el tema de la violencia. Y si ustedes ya leyeron el proyecto, el formato descargable, van a trabajar primero con conocimiento empírico. ¿Por qué es conocimiento empírico la primera parte? Porque ahí solamente les está pidiendo que comenten, si ustedes, que ustedes comenten qué saben sobre la violencia. Ahí no tienen que investigar, no tienen que preguntarle a nadie. Ese es el conocimiento empírico, el que nosotros traemos de formación, de base, lo que vamos aprendiendo de nuestra familia, con nuestras amistades, en la sociedad en la que nos desarrollamos, con nuestros compañeros de trabajo, con los vecinos, con las vecinas. Es de lo que nos enteramos en los medios de comunicación, en la radio, a través de la prensa, en los noticiarios de televisión. Eso es el conocimiento empírico, y empírico viene de la palabra experiencia. Es de lo que vamos aprendiendo, de lo que vamos conociendo. Es casi el conocimiento con el que nos crían nuestras madres cuando nos enfermamos de algo. Y dicen, bueno, yo alguna vez probé este té de hierbas y me funcionó para la garganta. Eso es conocimiento empírico, y aparte sí les funciona. Los remedios caseros tienen un alto grado de aprobación, de que funcionan. Se ha comprobado de que funcionan para algunas cosas, para la garganta, en fin, para curar cuestiones como la gripe. Entonces, ustedes tienen que poner ahí lo que ustedes conozcan sobre la violencia. Ese es conocimiento empírico. Y abajo viene otra pregunta de cómo se han enterado o cómo han adquirido ese conocimiento. Y también no tienen que buscarlo en ninguna fuente. Eso tiene que salir de ustedes. Ah, bueno, pues yo porque una vez vi que mi vecino le pegaba a mi vecina, o en alguna ocasión yo he visto documentales en televisión o en YouTube, he visto que hay gente violenta o cosas así, pues cosas que ustedes hayan visto, que hayan escuchado, pero es algo meramente, no tienen que buscar ninguna fuente, y eso es conocimiento empírico. Y luego vamos a dar un salto, un paso, digamos, vamos a avanzar hacia el conocimiento científico. ¿A través de qué? A través de dos lecturas que nos presentan, en la cual una se establece o se presenta el problema de la violencia con un enfoque histórico, y otra lectura donde se presenta la situación de la violencia con un enfoque biológico, psicológico. Entonces, en una primera lectura, ustedes se van a dar cuenta cómo el autor es una parte, es una lectura muy didáctica, porque es como un tipo, digo yo, no es historieta, pero les va mostrando imágenes que hacen que sea más fácil el aprendizaje o que se queden con cierta información. Entonces, eso lo va a hacer muy ágil. Realmente es más lo que ocupa de espacio en las imágenes que lo que pone de texto. Entonces, ustedes con que lean las primeras 10 hojitas, porque prácticamente cada cuartilla trae una imagen de media cuartilla, ustedes se van a dar cuenta de qué trata el texto y cuál es la intención comunicativa. Y en el segundo texto es como la parte biológica, la parte química, la parte psicológica de cómo los cromosomas trabajan en el cerebro, se desarrollan en el cerebro de una persona violenta, de un joven que se vuelve violento. Entonces, vamos a ver cómo de la parte empírica decir, ah, bueno, pues mi vecino le pega a mi vecina, o alguna vez yo sufrí, mi papá le pegaba a mi mamá, o viceversa. Vamos a ver cómo hay distintos enfoques para estudiar ese mismo tema. Ya no tanto de manera empírica, sino decir, ah, bueno, es que a lo mejor ese señor que le pegaba a mi vecina, pues de joven también tuvo a su padre que le pegaba y vivió violencia, y de alguna manera son conductas aprendidas. Es decir, ustedes van a ir viendo cómo se integra todo esto. Y luego vamos a dar otro siguiente paso al conocimiento científico, porque van a tener que presentar información de las dos lecturas en un cuadro. Hay que vaciar la información en el cuadro, donde prácticamente ya les dije las respuestas. En el caso, en la última parte les pide que pongan las características de las ciencias con las que cuentan ambas lecturas. Ahí, por ejemplo,
hay que dar un regreso, y si no un regreso, hay que dar ¿cómo se llama? Un refresh para volver a saber o lo que aprendimos en módulos anteriores, en semanas anteriores, sobre las características de la ciencia. La ciencia es objetiva, es verificable porque se puede comprobar. No dejen de lado las más importantes. Obviamente las dos lecturas son objetivas, son escritos que aparte están comprobables, son ideas comprobables, son verificables porque toda la información que está ahí se puede comprobar, es objetiva porque no presenta puntos de vista personales, son investigaciones que se hicieron, una desde la parte histórica, otra desde la parte de la biología, de la química, de la psicología, digamos la parte un poquito más médica, más dura, y la parte histórica pues es más bien como de ciencias sociales, es de ciencias sociales. Entonces van a ir ustedes viendo cómo del conocimiento empírico podemos ir dando avances hacia el conocimiento del empírico al científico, que es el único conocimiento validado y que es real y porque es comprobable y objetivo. Y después van a ustedes a trabajar justamente con las características de la sociedad contemporánea, como la globalización, que trabajaron en la actividad pasada, en la actividad integradora número 6. Así como pusieron el ejemplo de la chica, ahora vamos a trabajar con estas características de la sociedad aplicadas a la violencia. Por ejemplo, la cuestión de la globalización, cómo se fomenta y cómo se combate la violencia. En el tema, por ejemplo, de ahí viene de Internet, cómo se fomenta y cómo se combate la violencia. Ustedes esas cuestiones las trabajaron con la actividad integradora pasada, la de la chica, pues, ¿no? La de la presentación que tenían que hacer en PowerPoint. Entonces solamente retomar, aquí ya no es tanto de investigar, aquí ya es un poquito más dejar que ustedes, ¿cómo les diré? Que ustedes se suelten a escribir de acuerdo a su reflexión, a lo que ustedes consideren de lo que estudiaron. Esto que yo les pido siempre, que escriban con sus propias palabras, es con el afán y con el único fin de que ustedes aprendan a sustentar sus ideas y no importa si se equivocan porque justamente están aprendiendo. Los asesores virtuales, los tutores, los profesores de universidad, los profesores de posgrado tampoco son eruditos ni son gente que lo sabe todo. Los que hacen licenciatura hacen maestría y doctorado porque es gente que necesita y requiere saber más porque el conocimiento está en todas partes y aunque seamos maestros, seamos profesores, profesoras, tengamos el grado de doctores, siempre va a haber y se va a generar nuevo conocimiento y tenemos que aprender y podemos equivocarnos en una tesis de titulación y pueden regresarnos y volver a redactar porque está mal o porque la idea no es coherente. Lo importante es que se suelten porque lo van a tener que hacer en los siguientes módulos, que ustedes aprendan a sostener sus ideas, a validar sus ideas con argumentos. Entonces, aquí cuando ustedes hablen de la sociedad, por ejemplo, de los problemas de la violencia en Internet, suéltense a escribir lo que ustedes consideran, lo que ustedes ven, cómo se fomenta la violencia en Internet, simplemente con el ejemplo que vimos la semana pasada con la actividad de la chica del sexting. Todo eso quiero que ustedes se suelten a escribirlo. No quiero que lo copien de ninguna parte, quiero que ustedes lo escriban, lo que ustedes creen, lo que ustedes consideran, lo que ustedes piensan a partir de lo que hemos visto esta semana. Es como darles esa confianza para que empiecen a redactar como ustedes consideren y sobre todo defendiendo sus ideas, defendiendo sus posturas. Y bueno, a final de cuentas, vamos a acabar con la parte del pensamiento crítico, de la postura crítica a través de la reseña que les pide al final. Van a tener que elegir una de las dos lecturas y hacer una reseña crítica. Y aquí yo le puse, ahí ustedes en la reseña crítica, va a ser como la culminación del conocimiento científico. Ustedes van a estar en la posibilidad de decir, bueno, yo no les pido que me la hagan de una cuartilla. Una reseña crítica, yo quiero que ustedes redacten solamente 3 párrafos en los cuales ustedes comenten. Una reseña es un resumen, pero se llama crítica
porque tiene también que ver, ustedes meten su punto de vista, pero no personal, sino con base en los conocimientos que han adquirido. Entonces, suéltense a escribir. Yo no les pido una reseña de una cuartilla, hagan 3 párrafos. Si quieren hacer 2, hagan 2 párrafos de 5 renglones donde yo vea que son sus ideas que aprendieron, y si no que aprendieron, por lo menos que se quedan con la noción del tema que estamos viendo. Ese es nuestro proyecto integrador, una visión más completa de la realidad. Ya no solo nos quedamos en el problema de la violencia intrafamiliar, de la violencia doméstica, de la violencia de las relaciones de pareja. Ahora vemos cómo se puede estudiar desde la perspectiva histórica, desde la perspectiva biológica, psicológica, sociológica, que aplicamos lo de las características de las ciencias y a final de cuentas llegamos al conocimiento científico. Todas las problemáticas sociales son conocimiento y se aplica método científico porque a final de cuentas son ciencias sociales. Problemáticas sociales son ciencias sociales. Entonces, aquí está ya la semana pasada, ¿se acuerdan? Platicamos del Tren Maya. Es una problemática social, sí lo es. Es una problemática que se estudia desde la perspectiva ecológica todo el desastre natural que va a causar tirar y talar tantos árboles, todo lo que se va, la fauna y la flora de Chiapas que se va a eliminar, pero también es un enfoque económico por todo el turismo, es un enfoque político por obviamente los gobiernos actuales tienen que hacer obras para llegar a ocupar puestos más adelante con la presentación de obras que hicieron y que trajeron turismo, que trajeron dinero al país. En fin, son enfoques distintos que se pueden estudiar, pero a final de cuentas la violencia es una problemática social y es un tema de ciencias sociales porque se estudia desde perspectivas históricas, sociológicas y desde otras. Ese es nuestro proyecto integrador, algo muy sencillo. Empezamos a redactar con nuestras palabras de acuerdo a lo que conocemos y vamos poco a poco integrando los conocimientos de cada semana, características de la ciencia, enfoque multidisciplinario y redactar una reseña. Y luego es nuestra única actividad. Después tenemos nuestro foro de integración que se llama los fenómenos naturales en la historia, en la cual también vamos a trabajar con 2 lecturas, pero ojo, aquí es exactamente lo mismo que en el proyecto integrador. Aquí, alguien de ustedes tiene su micrófono activado y estamos escuchando su conversación, pero no sé quién sea. Muy bien, ya no escuchamos nada. Entonces, ahora seguimos con nuestra clase. Miren ustedes, el foro de integración es exactamente igual que la actividad, que el proyecto integrador. Vamos a empezar, aquí yo le puse así con estas palabras. Mismo comienzo, conocimiento empírico. Las participaciones 1 y 2, no quiero definiciones de internet, no quiero nada. Quiero lo que ustedes sepan del tema y es válido. Si ustedes ponen no sé nada al respecto, yo no les voy a poner 0 porque justamente estamos aprendiendo y es válido. Si ustedes ahí me preguntan a lo mejor de un tema que ustedes son expertos o que han trabajado, que han desarrollado y yo no sé nada, no quiere decir que yo soy burra. Quiere decir que a lo mejor yo puedo aprender de alguno de ustedes que me puede enseñar lo que ustedes ya saben. Entonces, se vale decir no sé nada del tema, y lo voy a aprender justamente en este foro. Entonces, acuérdense que en este foro, aun cuando tiene calificación, lo que se valora es que respondan de acuerdo a lo que se pide. En la primera pregunta y en la pregunta 2 son cuestiones de conocimiento empírico. Tiene que ver con lo que ustedes saben o no saben de los fenómenos naturales dentro de la cultura maya. Se va a decir si sé, no sé, y en la pregunta es un poquito más sobre ustedes cómo afectan los ecosistemas, pero eso es como algo que ustedes deben de soltarse. Una vez más les digo a escribir. Aquí lo que se califica justamente es eso, que ustedes respondan con honestidad, que ustedes respondan con sinceridad, porque después en las participaciones 3 y 4 ya van a tener que contestar de acuerdo a la información que viene en las lecturas. Y la información que viene en las 2 lecturas ya no es conocimiento empírico, son 2 investigaciones que se presentan acerca del tema de los fenómenos naturales en los mayas. Entonces, ustedes ahí ya van a tener que hacer una comprensión de la lectura, van a tener que entender la lectura, por lo menos la parte básica, para que puedan contestar la pregunta 3 y 4. Y la quinta participación es su conclusión.
Ahí, en la conclusión, ustedes van a integrar lo de la pregunta 1 y 2, lo de la 3 y 4, y ustedes generan una sola conclusión en donde una vez más, pongo yo aquí, terminan con pensamiento crítico. Empezamos con conocimiento empírico, avanzamos en las aportaciones 3 y 4 con conocimiento científico, vamos avanzando con las lecturas y terminamos con pensamiento crítico. Es decir, lo que yo entendí, lo que yo comprendí y redacto mi conclusión. No quiero una conclusión de 10, no quiero una conclusión de excelencia. Quiero que concluyan lo que ustedes comprenden. Eso es lo más importante, que ustedes comprendan, que ustedes se queden, aunque sea con el más mínimo conocimiento, pero que sean capaces de explicar alguna situación con ese conocimiento, que sean capaces de argumentar alguna idea con ese conocimiento, que sean capaces de defender sus ideas con ese conocimiento. Eso es lo que yo más valoro. Sí, yo no me apego tanto a la rúbrica porque me da un tanto de que ustedes pueden angustiarse por tratar de cubrir todo lo que les pide la rúbrica. Sin embargo, cuando ustedes se sueltan a escribir, es más fácil, aparte para mí es más fácil calificarlos porque yo me doy cuenta que hacen un esfuerzo y eso es lo que yo más valoro. Yo quiero que ustedes salgan con conocimiento, que ustedes aprendan. Acuérdense que la vida es difícil, la vida es dura, y lo estamos viendo con esta pandemia, y las mejores oportunidades las tienen la gente mejor preparada. Se los digo porque aun cuando mucha gente se ha quedado sin empleo, la gente mejor preparada, la gente que tiene estudios, es la gente que no pierde su trabajo, que sigue trabajando. Y yo es como el ideal del prepa en línea, que ustedes concluyan su bachillerato, como a nivel, digamos que un objetivo a mediano plazo es que ustedes concluyan su bachillerato, a largo plazo es que ustedes puedan entrar a una universidad, que ustedes puedan entrar a una licenciatura. Obviamente, si ustedes no lo logran, pues es porque no sirve el sistema, no servimos nosotros como asesores, no sirven los tutores, no sirven los supervisores, pero por eso hacemos el mayor esfuerzo para que ustedes traten de aprender, que se queden con lo más importante. Y yo les aseguro que a partir del siguiente módulo que tengan a otros asesores, a otras asesoras, ellos y ellas van a valorar muchísimo el que ustedes entreguen actividades que hicieron con lo que aprendieron, que ustedes expongan sus conocimientos. Acuérdense que no existe conocimiento malo, conocimiento bueno. Son formas de aprender, son estrategias de aprendizaje. Eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero lo importante es que se vayan quedando. Por eso les hice estos cuadritos de cómo avanzamos de lo empírico a lo científico, de la información al conocimiento. Vienen del módulo 2, pasamos al 3 y el 4 van a tener que leer. Pero bueno, entonces, aquí, volviendo a nuestro foro de integración, aquí ya vemos exactamente cómo es el mismo camino. Empezamos empírico, avanzamos hacia científico y concluimos una quinta participación con pensamiento crítico, donde que se va a ver reflejados ese pensamiento en su conclusión. Acuérdense que yo les recomiendo que ustedes hagan una participación por día, porque miren, son participaciones muy sencillas. Entonces, si ustedes las hacen por día, van a tener tiempo pues de pensar bien lo que van a redactar, lo que van a poner. La 1 y la 2 prácticamente son regaladas, pero yo les recomiendo una por día, pues para que también se vea que durante toda la semana van participando o están activos en la plataforma. Y acuérdense que su calificación esta semana, yo le puse semana cerrada, pero es a semana vencida. En esta semana no va a tener calificación, sino hasta el lunes siguiente. Yo les haré llegar su calificación con su retroalimentación. Cumplan con lo que se pide en cada pregunta, van a ver que su calificación, es que acuérdense que aquí se tiene que hacer el promedio de las 5 participaciones. Entonces, todas, de preferencia, todas deben ser lo mejor posible, no lo mejor posible, deben cumplir con lo que se pide. Acuérdense que yo no califico si está bien o mal, califico que contesten lo que se pide de acuerdo a lo que comprendieron. Eso es con lo que yo me quedo. Si ustedes, su promedio baja, si ustedes en vez de hacer 5 participaciones, hacen 4, porque la división ya sería 100 entre 4, o si hacen 3, la división sería 100 entre 3, entonces eso va disminuyendo su calificación. Hagan las 5 participaciones, cumplan con las 5 participaciones y en esa medida va a ser su calificación. Y luego,
El foro aprendiendo esta semana es algo muy sencillito. El foro aprendiendo tiene que ver con reflexión. Es una reflexión, muchachos, es una introspección personal. Es un yo aquí abajo puse, es un ejercicio de honestidad con uno mismo, como lo hacen, por ejemplo, con las actividades formativas. Cuando yo pongo un ejercicio de reflexión personal, es porque las dos, es una pregunta y la otra es una cuestión que tienen que responder. Yo les pediría que con la mayor honestidad, porque es una especie de retroalimentación para ustedes mismos y para nosotros como asesores virtuales. El foro aprendiendo en esta ocasión, la primera cuestión tiene que ver sobre las estrategias de lectura de textos científicos que ustedes utilizaron. A lo mejor ustedes no utilizaron ninguna y no pasa nada, lo pueden poner, porque al final de cuentas este punto nos remite a lo que vimos en la semana 1, que tenía que ver un mismo suceso histórico desde diferentes perspectivas. No sé si recuerden lo que yo les platiqué sobre ese punto, pero lo más importante no es que ustedes aprendan a leer textos científicos o periodísticos o académicos, porque no todos tenemos esa habilidad. Muchos de ustedes tienen habilidades que yo no tengo, y yo tengo habilidades que a lo mejor ustedes no tienen, pero al final de cuentas podemos hacer lo mismo de diferente manera. Acuérdense que ya lo decía, eh, ¿cómo decía? Hay un dicho que dice, bueno, al final de cuentas lo importante es que se cumpla, no importa cómo. Aquí yo les puse pensar en diferentes formas de aprendizaje. No todos aprendemos de forma visual, no todos aprendemos de forma auditiva. A mí, por ejemplo, yo soy muy auditiva. A mí yo, por ejemplo, puedo estarme bañando y escuchar un audiolibro y se me va quedando. Pero habrá gente que no, habrá personas que a lo mejor no tengan tan desarrollado el sentido del oído o la comprensión de las cosas a través del oído, que necesitan, por ejemplo, ser más visuales a través de una historieta, aprenden más, con gráficas, con dibujos. Eso es. Entonces, aquí viene estrategias de lectura sobre textos científicos que ustedes pongan, qué les sirve, cuáles ocuparon. Digo, ahí son las más comunes. Yo ahí en la aportación de hoy les puse las más comunes. Entonces, ustedes retoman la que quieran o ponen como ustedes aprendan mejor a leer los textos científicos. Y el segundo punto tiene que ver sobre sus aprendizajes en este módulo. Una opinión sobre los aprendizajes, dicen en las 3 semanas anteriores, pero es más bien sobre el módulo. ¿Qué aprendieron? ¿Con qué se quedan? Creo que es importante que lo expongan. A lo mejor no se quedan con nada, a lo mejor se quedan con mucho, pero lo importante es que lo pongan. Aun cuando la gente diga, no me quedé con nada, es un paso, porque dirán, bueno, tengo que darle una revisión, rapidísima antes de que me cierre la plataforma para ver, refrescar un poquito la memoria y ver con qué me puedo quedar y qué puedo retomar para el siguiente módulo o para los siguientes módulos. Entonces, es importante que hagan ese ejercicio de honestidad con ustedes mismos. ¿Qué opinan sobre los aprendizajes? ¿Les sirven, no les sirven? ¿Por qué les sirven? ¿Por qué no les sirven? ¿O para qué les va a servir? ¿O para qué no les va a servir? En fin, hasta sugerencias pueden poner. Y luego en consideraciones finales ya vamos a ver lo que ustedes para esta semana tienen que entregar su proyecto integrador, participar en el foro de integración, hacer sus 2 actividades formativas, trabajar en el foro aprendiendo y, por supuesto, trabajar en su autoevaluación. Acuérdense que esta semana la autoevaluación les da 5 puntos en plataforma. Es importante que la hagan. Es importante que verifiquen cuando pongan terminar y enviar todo, se los pide 2 veces. La primera como para que lo registre en la plataforma y la segunda, en el segundo clic de confirmación, es cuando la plataforma les asigna los 5 puntos. Si ustedes se quedan nada más en la primera confirmación, nada más se les va a registrar que lo hicieron, pero no les va a poner los 5 puntos, pero ahí mismo se los va dando con los cuadritos, les ponen la segunda confirmación, le dan ahí enviar y terminar, y la plataforma, ustedes en ese momento revisan su portafolio de evidencias y checan que les haya puesto sus 5 puntos. Y bueno, ahora voy a regresar con ustedes para ver si tenemos preguntas y respuestas. Esto es a grandes rasgos nuestra semana de integración, nuestra semana de trabajo final, en la cual ustedes, espero yo que se queden con lo más importante de este módulo. No importa lo que sea para ustedes lo más importante, que ustedes se queden con algo de este módulo. En el módulo 4 yo creo que les va a ir muy bien. Van a cambiar un poquito de giro, van a trabajar sobre literatura, pero van a retomar la parte de la multiculturalidad, van a retomar la parte de la lectura, van a leer todo el módulo.
Entonces, textos muy pequeños, van a leer fábulas, textos muy pequeños, pero es importante que ahorita se queden con la parte del conocimiento empírico, del conocimiento científico, de las características de la ciencia, y que en el módulo 4 ustedes aprendan lo que es la literatura y sobre todo, o sea, son como los tips que les doy para lo que les sigue, y sobre todo que ustedes hagan un esfuerzo por comprender qué es la literatura y sobre todo la importancia que tiene la literatura en su vida. Muchas veces, y ese, creo que ese es un gran problema de los asesores y asesoras virtuales, que a veces no nos enfocamos en explicarles el título de los módulos y más bien el enfoque es en, van a hacer esto y tienen que entregar esto y van a hacer esto. No, es explicarles qué es la literatura, es explicarles por qué es importante la literatura en su vida, porque es la única manera en la que ustedes eh, van a entender y van a poder seguir adelante con su aprendizaje. Yo ahora mismo, ya para despedirme, porque bueno, esta es nuestra última sesión, les voy a decir por qué es tan importante la literatura y por qué es tan importante el módulo que sigue, porque se llama Textos y Visiones del Mundo. La problemática social, las problemáticas sociales que vimos aquí desde distintos enfoques, ustedes las van a ver en el siguiente módulo, pero se llama textos y visiones del mundo, no solo aquí en México, lo van a ver a nivel mundial y van a empezar a leer literatura. ¿Y saben por qué es importante la literatura? Porque a veces creemos que es solamente la parte académica, la gente que es maestro, maestra, solamente la gente que hace investigación es la que tiene que leer, pero no. Si nosotros, si cada uno de ustedes pudiera tener una máquina del tiempo y regresarse a civilizaciones pasadas, ¿qué pasaba con los griegos? ¿Qué pasaba antes de Cristo? ¿Qué pasaba en Babilonia? ¿Qué pasó en la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué pasó en la Primera Guerra Mundial? Lo haríamos. Si tuviéramos una máquina del tiempo, regresaríamos a esos años y podríamos ver qué pasó, cómo vivían, qué pensaban los mayas. No vayamos tan lejos, nuestras culturas, los mayas, los toltecas, regresaríamos y veríamos cuál era su visión del mundo. Pero como no la tenemos, ¿cuál es la única manera en la que ustedes se enteran de eso? ¿Cuál es la única manera en la que tenemos las personas de conocer esa parte de la historia? A través de la literatura. Por eso es importante la literatura y eso es importante que se los expliquen en el módulo que sigue, porque es la única manera en la que ustedes, es como cuando al alumno, yo siempre digo, explíquenles, porque es en la que el alumno se compromete y dice, pues sí, sí me interesa, sí, sí le voy entendiendo. Por eso es importante la literatura, porque cuando nosotros ya no estemos en este mundo, pero se queden sus hijos, se queden sus nietos y tengan que leer, y no, bueno, más bien no exista gente que les explique lo que pasó en la pandemia, ¿cómo se van a enterar sus generaciones venideras? A través de la literatura, a través de lo que hoy se escribe de la pandemia, a través de lo que hoy se escribe del nuevo gobierno, solo a través de la literatura. Por eso cuando creemos que la literatura no es importante, que es chafa, que es aburrida, que es de flojera, que solamente es para maestros, que solamente es una materia para las escuelas, no. Por eso es importante la literatura, para que ustedes sepan cómo vivían los mayas, cómo vivían los mexicas, cómo vivían los olmecas. ¿Y saben por qué es importante? Porque a ustedes ya vieron que somos un país multicultural, lo vimos en este módulo, lo van a retomar en el módulo 4. Y a final de cuentas, ustedes saben que por ejemplo, están en México, son más de 130 lenguas, que son 168 lenguas originarias que se hablan en México. Entonces, eh, es importante que ustedes conozcan simplemente la conformación de nuestro país. Es gente que existe, los rarámuris, los chichimecas, los mazaguas, toda esa gente existe, tienen una visión diferente de la realidad, pero existen, son parte de nuestra realidad. Y es importante que conozcamos sus usos, sus costumbres, cómo piensan, qué hacen, porque al final de cuentas son parte de nuestra vida. Por eso el módulo se llama Textos y Visiones del Mundo. Y a mí me ha dado muchísimo gusto compartir con ustedes este módulo, de verdad. Yo espero que se hayan quedado con lo más importante. Y bueno, pues ojalá les toque por ahí que tengan mucha fortuna en el módulo 4, en el módulo 5 y en los que les siguen. Y espero que en algún momento más adelante nos volvamos a encontrar. Y si no, pues me ha dado mucho gusto compartir con todos ustedes. Muchas gracias, como siempre, que se conectan. André, Diana, Heidi, Carla, Minerva, Fabricio, Santiago, Sergio, todos, muchas gracias y
yo me voy a despedir de ustedes. Les voy a dejar esta sesión